Hola, nosotros somos el Grupo C y hoy vamos a hablar de nuestras opiniones, nuestros aprendizajes y un poco de lo que vimos en la clase. Yo soy Juanita Gallo. Mi nombre es Joseph Galindo. Yo soy María José López. Yo soy Nicolás Medina. Yo soy Eli Rodríguez. Yo soy Angitriana. Yo soy Elisa Bancote. Yo soy María José Moreno. Y yo, Martín Jurado. Bueno, entonces Mm, muchachos, ¿qué les pareció la clase? ¿La disfrutaron o no la disfrutaron? ¿Les supo mierda o no? Pues Pues a mí me es, gustó. Yo siento que las clases de Fabio siempre son muy agradables. O sea, como que siento que uno aprende bastante de una forma muy distinta. Sí, yo creo que me pareció interesante, o pues ya como un poco más a la pregunta de por qué, pues como para qué servía la clase. Yo creo que es muy importante, sobre todo como ya en este último semestre, o bueno, en los últimos semestres de la carrera, creo que viene muy al lugar porque creo que el enfoque que tuvo de presentarnos películas, documentales, lecturas, creo que me hizo cuestionar como la arquitectura que era, más allá de como las aplicaciones convencionales que tenemos. em, Realmente, pues cuando como lleguemos a trabajar, sí, como ya en el ámbito laboral, que pues en verdad la arquitectura la podemos aplicar en de muchas formas y no es simplemente como en una firma o como en lo que estamos acostumbrados a pensar que es la arquitectura. Entonces creo que eso es lo que más me dejó la clase. No sé ustedes qué opinen. sí, yo Uy, estoy pues de yo no acuerdo sé. con Elisa. Ah, bueno, Pues Nicolás. yo lo que iba a decir era como, o sea, sí estoy de acuerdo, pero a la vez no. O sea, sí siento como que toda esa clase sirve muchísimo como para darse cuenta que la arquitectura no es únicamente construir y planos y etcétera. Sin embargo, no creo que sea una clase que tenga que verse al final de, como de carrera. Porque siento que fue muy lógico porque precisamente lo que dices tú, como de uno se cuestiona muchas cosas. Siento que también sería mucho más interesante si uno se cuestionara todas esas cosas y que uno tenga como esa oportunidad de estar acompañado con profesores, cagarla y como aprender en el proceso, a que ya cuando sea el último que uno diga como, uy, marica, estudié 5 años y de pronto no era lo que yo creía y de pronto mi estilo de ver la arquitectura de pronto va un poco en contra. De Digamos, acuerdo. yo creo dos cosas. Uno, que pues también hubiera sido ideal tal vez verla antes, pero creo que eso no depende de Fabio. Y creo que Fabio, pues de hecho se supone que es un curso tipo E, y creo que en el programa dice que toca hacer un texto, pero pues evidentemente Fabio no lo va a hacer. El Sí. discurso oral, Y esa es dos, relacionado la con lo que parte. decía Elisa, es que igual me gustó porque uno normalmente como que desliga mucho la parte personal como de la profesión, entre comillas, y pues creo que Fabio nos mostró que no necesariamente es así y que pues, no sé, o sea, digamos, yo muchas veces pienso que tal vez la arquitectura no es lo mío, o que digamos, yo ahorita digo, pues marica, hubiera podido estudiar otras mil cosas, pero digamos, como buscando todo eso que se conecta y viendo cosas como de mi vida personal que se relacionan a la arquitectura, como que hay cosas que yo rescato y digo como, bueno, o sea, tal vez si lo veo por este lado, sí me puede como gustar más. O sea, siento que algo que pues rescato de lo que dijo Majo un poco y como siento que lo que más me gustó a mí de la clase específicamente fue el como ampliar un poco la visión, o sea, no solo ver la arquitectura como el vivir, como hablábamos la anterior vez, sino que más que vivir es habitar y cómo esto puede cambiar dependiendo de dónde estés, de quién eres, de cómo lo quieres ver. Entonces, como que siento que muchas veces las lecturas nos incentivaban de alguna manera como a ver más allá de lo físico, por así decirlo, y va más hacia una percepción, hacia un sentimiento, hacia un recuerdo, hacia una memoria. Y siento que eso es algo que, pues de alguna manera es muy valioso, no solo para la carrera, sino para la vida. Y aunque a mí se me hizo, o sea, habían actividades y clases que yo decía como, no entiendo qué está pasando acá. Pues siento que eso es como
lo chévere, como rescatar como esos aprendizajes y de alguna manera como ver un poco más allá de lo que durante 4 años, 4 años y medio nos han enseñado. Yo resalto mucho lo que ustedes dicen porque justo estaba hablando con mi grupo en la actividad pasada que sería muy interesante tener como un seminario a principio de carrera y este al final, porque, por ejemplo, creo que fue la primera lectura que hicimos que fue Atmósferas. Yo siento, me acuerdo mucho leerlo en primer semestre y que todos los componentes eran como componentes para mí súper sueltos, o sea, nada tenían sentido entre sí y en cambio ya este último semestre lo leí como con un poquito más de, pues, de contexto y ya se pudo entender de una manera mucho más lógica. Y lo relaciono mucho, de acuerdo, de hecho, con una de las lecturas, no me acuerdo si una de las películas que más tocó, que me resonó mucho, es que la arquitectura es como una pieza de música clásica, creo que lo he hecho en todos mis videos, pero pues me resonó mucho y siento que en primer semestre uno lo toma como todos estos componentes de cada instrumento, cada cosa, pero ya cuando se va formando los 9 semestres, o pues 10 o los que a uno le tome, ya se empieza como a componer una sola pieza, entonces siento que fue como un círculo completo del primer semestre en entornos, que pues es lo más cercano que sería, a pues ver esta clase ya uno con mirada de arquitecto casi graduado. Sí, yo estoy ahí de acuerdo con lo que dice María José. Y es que es una forma distinta de ver la arquitectura, ¿no? Yo creo que es algo que se intentaba plantear en principios o incluso en, en otros cursos como lo son los entornos, pero yo creo que por lo menos en este seminario como que uno entiende unas como otras maneras de entender el mundo, ¿no? Entonces, pues por lo menos con las películas uno como que podría tener distintas perspectivas y no, y también de acuerdo con lo que decía Nicolás, pues a pesar de que a veces no es lo que uno se espera, pues la verdad es un curso bastante ameno de tomar. Yo también estoy Sí. de acuerdo como con lo que han dicho todos. Pues sí, opino que, a ver, a mí me gustó que nos dio como otra mirada de la arquitectura, como un detalle de lo que es la arquitectura, pero no como un detalle como lo de corte por fachada, todo eso, sino como un detalle de cómo se habita y cómo de, omitimos a veces esas, como pues lo que él nos decía de las juntas y los umbrales, cómo omitimos como todos esos detallitos que son lo que componen el habitar en el lugar y lo que hacen que un espacio sea un espacio y se reconozca por eso y pues a la gente le guste. Entonces, pues sí, sí habría sido chévere como a través de la carrera haber visto más eso, pues porque los entornos, por lo menos en mi experiencia, fueron como muy sueltos, como que el entorno natural no tenía mucho que ver con el social y así, entonces como que no hubo nunca un momento en el que todo eso se unía hasta ahora, que pues ya es noveno semestre y ya pues lo que decían, uno sale ahora como que a ya trabajar, a darse cuenta como bueno, pude haber hecho todos mis proyectos o pude haber aprendido todas las cosas diferentes si hubiera tenido esta vista de cómo se puede habitar el espacio y pues cómo influencia la perspectiva de cada una de las personas. Sí, y siento que pues algo que también me parece muy chévere de la clase, o pues que me parece muy chévere de la clase, es que a uno también lo invita un poco como a como salirse un poco de la zona de confort. O sea, digamos, eh, como que yo nunca me hubiera imaginado, como viendo algunas películas que vimos o algunos documentales o leyendo como poesía o unos textos que pueden ser más científicos, no sé, como, o sea, como que a uno también lo va guiando de alguna manera, como a, sí, como ir alimentando esa visión y ese conocimiento, no desde la parte como tan teórica, sino como pues sí, desde diferentes aspectos y como también aprender desde otras perspectivas y otras formas de ver la vida. Pues ahí yo quería decir como que, o sea, sí siento como que la clase aportó muchísimo como en qué ver de los referentes, pero siento que hay como una pequeña falla en la clase y es que nos enseñaron a qué ver y no cómo ver, que siento que es como lo que hace falta un poco. Como que analizar referentes es una chimba y uno se llena de inspiración y toda la mierda, pero como que uno nunca se pone en detalle de cómo se debe analizar un referente en verdad, cuál es como su historia, su inspiración, de dónde data y qué otras conexiones uno puede hacer y que siento que eso como que podría ayudar a siguientes cursos, como en no únicamente en qué ver, sino cómo verlo y por qué verlo.
Sí, de hecho, estoy completamente de acuerdo con Nicolás y yo creo que como consejo para Fabio, yo podría decir que tal vez él también debería o dar su opinión de una manera más extensa, más allá de llegar a la clase y decir como, pues comentarios de los videos de cada uno, sino él realmente dar su opinión o lo que él entendió del referente que él puso. O sea, porque no es lo mismo solo ponernos un 5 sin saber qué fue lo que uno dice que estuvo bien o poner un 2 sin uno saber qué fue lo que dijo que estuvo mal. ¿Sí me va a entender? Entonces, sí, tal vez como enseñar, enseñarnos a aprender, pues. Pues no sé, es que siento que ahí es difícil precisamente por el hecho en que como que cada persona ve todo muy distinto, o sea, como que también de las enseñanzas de la clase es como que cada persona ve de las cosas muy diferentes. Entonces, como que si él llega como a dar su opinión, siento que de alguna manera también nos podría estar sesgando a... No, pero posterior, la opinión posterior, digamos que todos subimos el video y él sube el video 20 minutos antes de la clase, una hora antes de la clase, algo del estilo. Y él también suba videos, Mm. eso me Sí. gusta, sí, de 5 minutos. Él no, él no va a hacer eso. Pero, o sea, sí concuerdo con que, digamos, puede dar su opinión, pero quizás eso nos puede sesgar. Porque siento que cada quien interpreta las lecturas y como todo lo que vimos en la clase de una manera diferente. Por ejemplo, yo que ya soy, digamos, yo tengo un grado de ingeniería. Entonces, para mí, digamos, esta clase fue muy filosófica. Fue como este concepto de la arquitectura presentado de una manera totalmente diferente que siento que pude haber visto antes, como entender la arquitectura, no solo como el componente físico, sino como este componente intangible que se nutre como de las experiencias de todos y de las mismas experiencias de uno. Y como que verlo ahorita me hace como reflexionar sobre que, digamos, toda mi experiencia y todo lo que vi me dan como un criterio de cómo interpretar las cosas ahora. Y digamos, si él llega y dice como, no, es que yo opino esto, quizá podría, o sea, quizá uno podría entrar como en un debate ahí, o podría uno como sesgar su mirada y decir como, ah, listo, él dijo que eso está mal, entonces eso está mal. No, claro, pero sería chévere que él en el momento de explicar su opinión también explique cuáles son sus criterios, ¿no? O sea, sí, no sé, estuvo incorrecto que dijeran esto por esto, o yo pienso esto por esto, o sea, no creo que sea simplemente dar una opinión, sino argumentar la opinión que hay y Pues, hacerlo uno entender más allá de lo que uno vio en la película o leyó en el fragmento de un libro. Sí, yo creo Pero que también es importante como saber la opinión, porque algo que Fabio quería que como que pensáramos es como, o sea, quisiéramos como un resumen de la clase, pero siento que es muy difícil porque hay muchos temas, ¿no? O sea, como que hay muchos temas, nos puso a ver muchas cosas y de pronto que nos hubiera explicado como su percepción sobre cada cosa y por qué la seleccionó para que la viéramos, hubiera hecho como más fácil entender como esa línea que hay como en toda la clase que para mí fue como el verbo habitar, o sea, como que siento que al inicio fue como nos hizo leer como el libro de habitar, luego nos habló como de habitar casas, luego nos mostró como muchos ejemplos de cómo representar ese habitar, o sea, por ejemplo, en películas, en, en textos y demás. Y pues como que siento que lo chévere fue como que al inicio hablamos de las casas, ¿no? Como de las casas, de los abuelos y eso, y al final también terminamos hablando de habitar una casa, que fue como lo último que discutimos como antes de este video. Entonces siento que, o sea, como que me costó mucho pensar en, digamos, un hilo conductor y también como interpretar todo, pero siento que Fabio nos pudo haber ayudado un poco más como dando su opinión de por qué seleccionó eso y qué es para él como ese material que nos está poniendo como a ver o a leer, lo que sea. yo Iba creo a que decir no. algo como último, como, bueno, o bueno, si alguien quiere cerrar, como que en su clase, como sus historias son muy chimbas, muy divertidas y todo, pero como que ahí se pierde mucho, diría como llegar como con un tema como conciso, porque siento que las historias como que son muy abiertas y como que no llegan a nada. ok, sí, total. A veces siento que no tenían como conexiones entre ellas. Concuerdo con lo que dijo Eliet, como que hubiera sido bien como saber como la temática o ese hilo conductor a través de la clase, porque siento que algunas lecturas eran como un poco desligadas y unirlas era como
no tan obvio, tan complejo, pero siento que también Habitar fue como clave ahí, como que vimos muchas cositas en relación a eso.